Muy buenas noches, tengan todos ustedes, mis apreciados hermanos, amigos que nos escuchan y nos ven desde diferentes latitudes, desde diferentes partes, bien sea en Sudamérica, en Norteamérica, en otras partes. Agradecemos mucho su presencia, bien sea directa o en el programa ya grabado y subido a YouTube o que permanece allí en mi cuenta de Facebook, @FrankFloresBible. Estamos muy felices de poderles tener con nosotros, siéntanse bienvenidos y continuamos por la gracia de Dios con el estudio del libro del Apocalipsis. Esta serie inició hace algunos meses la inquietud de poder estudiar este libro maravilloso que para mucha gente se torna un libro difícil de comprender, pero que es necesario estudiar, imprescindible entender, porque estamos viviendo los tiempos últimos de la historia del mundo y se hace necesario conocer cuál es el plan que Dios tiene, que va a desarrollar para terminar el pecado sobre la tierra y también conocer, ¿verdad? Por supuesto, cuáles son las estrategias que tiene el enemigo preparadas para los últimos días. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos estar al tanto de ambas versiones, tanto de la versión de Dios, qué es lo que Él va a hacer, cuál va a ser su plan, qué es lo que Él tiene trazado para el fin del mundo, y también así la estrategia del enemigo, qué es lo que Él piensa hacer de aquí en adelante hasta que la gracia termine, Cristo venga y luego pase el milenio y Jesús regrese y termine la tierra como la Biblia lo dice. El libro del Apocalipsis nos da a nosotros una visión general y detallada de las cosas que van a suceder y cómo van a suceder. Por eso es tan importante que nosotros le prestemos mucha atención al libro y podamos desglosar, podamos mirar en detalle cada aspecto que tiene que ver no solamente con el desarrollo de las cosas que se hacen o que suceden en el cielo, sino también con el desarrollo de las cosas que suceden aquí en la tierra. Les queremos recordar que tenemos la página de internet frankfloresbible.com, donde ustedes encuentran sermones, videos, las doctrinas de la iglesia o las creencias de la iglesia. También hay allí estudios bíblicos para personas que se quieran bautizar. Hay una serie de videos con estudios bíblicos. Y estamos también trabajando en postear materiales, colocarlos en la red, materiales de textos bíblicos que son un poco difíciles de entender. Yo quisiera acotar que con respecto a estos materiales, existe mucho material escrito en el internet que puede ser bajado en PDF y que trata acerca de temas bíblicos. Lo que estamos haciendo en mi página es aportar un granito de arena más a la mucha gama de información que existe en el internet. Sin embargo, yo le animo a usted, mi hermano, mi amigo, a que no se deje llevar, no se deje guiar, no se deje simplemente quedar con la sugerencia de lo que otra persona estudia, inclusive este servidor. El propósito principal de este programa y el propósito principal del cristianismo es que usted mismo tome la Biblia tal como es, su Biblia, y la estudie por su propia cuenta, orando siempre a Dios, pidiéndole a Dios sabiduría para entenderla, y de esa manera usted, con Dios, lleguen a propias conclusiones que usted va a guardar en su mente y que algún día le van a servir para poder testificar. Así que les quiero animar en eso y quiero recordarles que estamos estudiando el capítulo 5 de Apocalipsis, que habla acerca de lo que estaba hablando el capítulo 4, que en el capítulo 4 nosotros vemos una escena donde se está adorando al Padre por parte de los ángeles, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y en el capítulo 5 entonces aparece allí el Cordero. El martes pasado nosotros vimos la entrada del Cordero a la sala del trono
realmente allí lo vio Juan, y ahora vamos nosotros pues a continuar con esta sección del Apocalipsis. Así que bien, vamos a orar para comenzar y a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para iniciar y poder establecer las pautas de lo que este capítulo está diciendo. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por tu bondad, tu misericordia. Te damos muchas gracias, Padre amante, por cada bendición que tú nos das, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, todavía en libertad, todavía, Señor, en paz, todavía con muchos recursos a nuestra mano que podemos bajar del internet o tener en libros en la casa. Te damos gracias también porque todavía disponemos de tiempo para estudiar. Y si bien es cierto, Señor, que muchos de nosotros nos quejamos de no tener el tiempo suficiente para estudiar, meditar, subrayar, escribir, analizar, concluir, no es también cierto, o es mejor dicho, muy cierto también, que necesitamos aprender a administrar ese tiempo que tú nos das, esas 24 horas que tú nos das cada día, para dedicarlas más a ti, para apartar un tiempo para ti, un tiempo que pueda ser de calidad. No 1 minuto, ni 2, ni 3. Necesitamos apartar tiempo de calidad para estar contigo, para hablar contigo, Señor, para expresarte lo que hay en nuestro corazón, para conocerte más y para confiar más en ti. Asimismo, necesitamos apartar tiempo para escuchar tu voz, no solamente mientras oramos, sino también cuando estudiamos tu palabra, necesitamos escuchar tu voz. Y por eso estamos estudiando este capítulo 5 de Apocalipsis. Queremos escuchar tu voz y queremos continuar mirando qué es lo que está pasando en el cielo, cuáles son las escenas que sucedieron en el cielo después que Jesús resucitó, habiendo dado su vida por los pecadores. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que nosotros necesitamos tener al tanto para continuar creyendo y estableciendo nuestra fe. Por lo tanto, Padre, pedimos tu bendición, mucha sabiduría, por favor. Como dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe. Así que, Señor, confiamos en que tú nos des esa sabiduría, que el Espíritu Santo nos visite y que podamos aprender de ti, conocerte más y también multiplicar esta enseñanza, contándole a otros la experiencia que hemos tenido contigo, para que otros también se puedan beneficiar de las cosas que nosotros aprendemos. Te alabamos, Padre Santo, te damos honra y gloria, oh Señor de los cielos. Bendito seas tú para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 5 de Apocalipsis. Permítanme recordarles lo que ya les he dicho en otras oportunidades. La Biblia, el libro que nosotros tenemos hoy día, este libro, no era así en su forma original. No tenía esto que dice Santa Biblia, nada de esto. No estaba compuesta en estas hojas como nosotros las tenemos ahora. No tenía aquí arriba el título del libro. Tampoco venían separados los capítulos, ni existía esto que dice, por ejemplo, aquí dice segundo libro de Crónicas, eso no existía. Nada de eso existía. Antiguamente, cuando Jesús vino a la tierra, básicamente lo que existían eran los escritos del Pentateuco y los salmos y los profetas. Eso era lo que tenían ellos cuando Jesús vino a la tierra
Así que tenían el Pentateuco de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y estaban en rollos, en pergaminos. Ellos abrían el rollo y allí se leía todo, seguido. No estaban las separaciones, no estaban las divisiones. Los seres humanos hicieron esto con el propósito de facilitar el estudio a aquellos que de otra manera no podríamos retener en una memoria cada día más deteriorada, en un cerebro cada día más afectado por la influencia del pecado. No podríamos retener de otra forma los lugares donde están los versículos. Si bien es cierto que usted se puede acostumbrar a su Biblia, y puede abrirla y sabe dónde están los versículos, porque hay personas que, como yo, subrayan la escritura, la subrayan. Miren, yo la tengo subrayada, tengo notas a los lados también, y esto lo hago con el propósito de utilizar un sistema de memorización. Yo escribo y cuando estoy pensando en algún tema o escucho hablar de algún tema y llega la palabra, asocio la palabra con aquello que he escrito en la Biblia y entonces enseguida ya la mente, el Espíritu Santo me acuerda dónde está y me lleva para allá. Eso sucede mucho cuando estoy estudiando, cuando estoy predicando también. Dios trae a mi cabeza versículos que no están escritos en las hojas del sermón, aunque yo casi nunca escribo sermones. Por la gracia de Dios, estudio y cuando tengo el tema en la mente, anoto los versículos o los recuerdo y al pararme para predicar, el Señor hace el resto del trabajo. Yo oro mucho por eso y le pido al Señor que me dirija y el Señor siempre dirige. Así que estamos en el capítulo 5 de Apocalipsis y estamos estudiando lo que tiene que ver con la escena que está sucediendo en el cielo, donde está sentado uno en el trono, que es el Padre. Y recordemos que estamos hablando del lugar santo del santuario celestial. Ahí están las lámparas, aparecen en el capítulo 4, en el versículo 5, ahí están las lámparas de oro que están frente al trono, dice la Biblia. Quiere decir que el trono está ubicado donde está la mesa con los panes de la proposición, aunque no se menciona la mesa allí. Eso es un factor, es un detalle bien interesante. La Biblia no menciona la mesa porque el trono está en la mesa. Y les voy a dar un texto que nos va a ayudar a nosotros a relacionar lo que les acabo de decir para que vean ustedes cómo la forma, como la Biblia dice las cosas sin decirlas. Por ejemplo, en Daniel capítulo 8, versículos 8 en adelante, dice lo siguiente. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, es decir, de uno de los vientos, no de uno de los cuernos, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Ahora noten ustedes que cuando la Biblia habla de este cuerno pequeño, dice que el cuerno pequeño creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Pero lo que la Biblia no está diciendo es que el cuerno pequeño también creció hacia el occidente. No lo dice, es que no creció hacia el occidente. ¿Por qué no dice que el cuerno pequeño creció hacia el occidente? Bueno, la razón es muy sencilla, él salió del occidente. Entonces por eso la Biblia nos dice las cosas sin decirlas. Nos da 3 direcciones de puntos cardinales y deja uno sin mencionar para que entendamos que de allí es donde está viniendo. Asimismo sucede en Apocalipsis 5. Nos menciona el candelabro en el capítulo 4
Y en el capítulo 5 dice la Biblia, en el versículo 8, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Menciona la fase del incensario, haciéndonos entender que esta acción está sucediendo en el lugar santo. No menciona la mesa con los panes porque el trono está ocupando el lugar de la mesa con los panes. Y cuando nosotros empezamos el capítulo 5, dice la Biblia, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El martes cuando estábamos hablando acerca de esto, les hablaba acerca de ese librito y de la mano derecha. Gracias al estudio y a la investigación que he estado haciendo acerca de la Biblia por muchos años, he tenido que lidiar también con palabras que están en el original, tanto en el griego como en el hebreo. Yo no soy un experto en lenguas. Sin embargo, como les decía en la oración, hoy día existen muchos recursos que están a nuestra mano para que nosotros podamos echar mano de ellas, y valga la redundancia, y gracias a esos recursos poder estudiar mejor y de esa manera aprender más y conocer más la Biblia. Siendo que la Biblia se escribió originalmente en griego, el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo, nosotros entonces hoy día tenemos la gran ventaja que existen recursos en el Internet en los cuales ustedes pueden ver de manera interlinear las frases en hebreo y las frases en inglés. Si usted sabe inglés, usted puede ver las frases en inglés y leerlo. Si no lo sabe, pues usted puede echar mano de un diccionario. También en Internet hay cantidades de diccionarios inglés-español. Entonces, ¿por qué necesitamos hacer eso? Porque en la Biblia se habla de la mano derecha y también se habla del libro que está escrito por dentro y por fuera. Vamos a hablar un poquito acerca del libro, ya después hablaremos acerca de la mano derecha, que es un tema más corto. La palabra libro, libro que aparece en el griego y que está allí en Apocalipsis capítulo 5 versículo 1, es la palabra biblion. Esa palabra es muy conocida, por supuesto. La palabra biblion es la palabra de donde surge nuestra palabra Biblia. Y la palabra Biblia realmente es también una palabra que indica o que significa agrupación de libros. Biblos, agrupación de libros. Por eso este libro se llama Biblia, porque es una agrupación de libros. La palabra biblion en griego es un sustantivo neutro. Es un sustantivo neutro y quiere decir, además de significar libro, también se puede referir a carta, o se puede referir a papel, o se puede referir a rollo. Rollo, libro, rollo, carta, papel. En la cultura en la que nosotros nos estamos desenvolviendo en este mundo, cuando se habla de book, de libro, la mente enseguida asocia algo que viene entre dos tapas y que contiene papeles adentro que están escritos. Así se hace en la mente de la mayoría de las personas que viven en este mundo, la imagen del libro. A eso es que nosotros estamos acostumbrados a pensar. Estamos acostumbrados a pensar en dos tapas, ¿verdad? Dos tapas y papel adentro que está escrito. Entonces,
La palabra biblion, que aparece en el original en griego, es utilizada en Apocalipsis cada vez que se menciona el librito o el libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Repito, cuando se habla de este libro, hermanos, no se está hablando de un libro empastado, se está hablando de un rollo, mayormente. Y me gustaría que nosotros pudiésemos ver algunos versículos en la Biblia que hablan acerca de rollo. Por ejemplo, en el Salmo 40, versículo 7, la palabra rollo, por cierto, esta palabra rollo, esta palabra libro en el hebreo, no es lo mismo que en el griego. En el hebreo, la palabra libro es la palabra seper. Seper. Y siempre se refiere también a un rollo o a un libro, a algo que está escrito. Y esa palabra seper, déjenme buscar por aquí, yo lo tengo por aquí en alguna de estas. La palabra seper aparece 186 veces en el Antiguo Testamento, refiriéndose al libro o refiriéndose a algo escrito. 186 veces. De las 186 veces, de esas 186 veces, solamente 15 se refieren a rollo o libro, porque como les digo, también se habla de seper y se combina la palabra seper en el hebreo con otras palabras con prefijos o sufijos, pero la palabra seper como libro o rollo aparece 15 veces. Y vamos a mirar las veces donde aparece. Por ejemplo, en Éxodo 17:14, en Éxodo, en el capítulo 17 y en el versículo 14, vamos a leer algunos textos, no los vamos a leer todos, dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Interesante que antes de Moisés, en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que Dios le haya dicho a un patriarca, escribe esto. Moisés es el primero que empieza a escribir. Y ya los egipcios tenían escrituras, ya ellos escribían, pero antes de eso no existía la escritura. La memoria del hombre antes del diluvio era perfecta y después del diluvio todavía la memoria del hombre conservaba casi fotográficamente todas las cosas que escuchaba o que veía y por lo tanto no necesitaba escribir nada. Ya para los tiempos de Moisés ya comenzaron los problemas del olvido, así que comenzaron a escribir las cosas y también para tener registros escritos por asuntos legales. Por ejemplo, vamos a leer Deuteronomio 28:58. En Deuteronomio, en el capítulo 28, en el capítulo 28 de Deuteronomio y en el versículo 58 dice lo siguiente. Allí dice, está en una página más atrás todavía, 28:58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Así que a Moisés se le dio el encargo, hermanos, de escribir en un rollo toda la ley que Dios le dio a los israelitas en el desierto. Y ese rollo de esa ley, junto con la inspiración que Dios le dio a Moisés del Génesis y también de todas las cosas que él escribió acerca del sacerdocio y de la vida de Israel en el desierto y de las leyes de salud y las leyes contra las enfermedades y las leyes matrimoniales, todo eso fue escrito en rollos. Y esos rollos fueron luego duplicados a mano por los escribas. Y las personas que tenían mucho dinero eran aquellos que ordenaban copias porque tenían que conseguir el pergamino, que era una especie de cuero donde ellos escribían con tinta que no se borraba
y esos rollos eran guardados en sus casas, pero eran patrimonio y eran de mucho valor en aquel entonces, porque no todo el mundo podía pedir que le copiaran que le hicieran una copia del libro de la ley. Así que este libro, hermanos, este biblión que aparece en Apocalipsis capítulo 5, está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Y la Biblia dice que está escrito por dentro y por fuera. Yo vi un texto donde dice, además, que, por ejemplo, Jeremías 36, versículo 21, dice, y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey mandó a quemar ese rollo de la ley. Y después que él lo mandó a quemar, el Señor le dijo a Jeremías, vuelve a tomar otro rollo, Jeremías 36, 28, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dice la Biblia, en Ezequiel también aparece la palabra serpe, que es la palabra que se utiliza para hablar de libro en hebreo, seper, perdón. Allí dice en Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 9, y miré, y vamos a leer ese texto porque es un texto bien interesante. Ese texto, fíjense ustedes cómo el profeta Ezequiel casi que tiene la misma secuencia profética que tiene Apocalipsis, porque en el capítulo 1 de Ezequiel nosotros vemos la carroza cósmica de Dios, que no es otra cosa que su trono descrito, con los serafines, los querubines, los ángeles, las ruedas. Y luego en el capítulo 2 de Ezequiel dice así, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, dice, no les temas, no tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, refiriéndose a los hijos de Israel. No tengas miedo de sus palabras, dice. No temas delante de ellos porque son casa rebelde. Noten ustedes cuántas veces la palabra rebelde revelaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces hasta ahora en 6 versículos se menciona que Israel es una casa rebelde. Y luego dice versículo 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Recuerden que Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, el Señor dice cada vez que termina un mensaje, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, escucha o deja de escuchar, el mensaje está allí. Y vamos a seguir leyendo porque estamos hablando acerca del librito, ¿verdad? Mas tú, hijo de hombre, estoy en el versículo 8 del capítulo 2 de Ezequiel. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Oh, ven qué interesante. Quiere decir que la visión que tuvo Juan en Apocalipsis, cuando él miró la escena celestial y cuando vio a uno que estaba sentado en el trono,
Es similar a lo que vio Ezequiel en su visión allá junto al río Quebar. Aquella carroza cósmica con ruedas, con los querubines que están por debajo de aquella plataforma que parece como un mar de cristal donde está sentado el Padre en el trono, rodeado de querubines y rodeado de millones de ángeles. Esa carroza cósmica que luego dice en el versículo 26, en el versículo 28, en la parte final, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. El mismo profeta dice que era lo que estaba mirando. E inmediatamente después que él tiene esa visión, como igualito como le pasó a Juan. Juan fue llevado al cielo y estuvo en el lugar santo y allí miró el trono de Dios y vio todo y vio a los querubines y vio a los 24 ancianos, etc. Y después que tiene esa visión, escuchen lo que dice Ezequiel. Dice, he aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. No pierdan ese detalle. Noten ustedes los dos detalles tan interesantes de los cuales Ezequiel nos está hablando aquí. En primer lugar, Ezequiel describe la escena celestial con la gloria de Dios sentado en su trono, con los querubines y con los tronos de aquellos que están rodeándole millones de millones. Después aparece el llamamiento de Ezequiel y se le dice, bueno, ese fue el subtítulo que le pusieron aquí, pero la visión continúa y el Señor le habla y le dice que se ponga de pie porque él quiere hablar con Ezequiel y le dice que le va a dar un mensaje a él para que se lo entregue a la casa rebelde de Israel. Y llama a Israel rebelde una y otra y otra y otra vez. Y dicen que son casa muy rebelde. Y después le dice a Ezequiel, no seas rebelde tú, entrega lo que yo te doy. Le dijo, come lo que yo te doy. Y entonces dice la Biblia en el versículo 9, en el capítulo 2, miré aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro y lo extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Les dije, no se pierdan de ese detalle porque ahora escuchen muy bien lo que dice Apocalipsis en el capítulo 6. Esto es interesantísimo, muy interesante. En Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 8, cuando está abriendo el séptimo sello, noten ustedes lo que dice. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, por los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y esto está en la apertura del último sello. Y Ezequiel dice que en el librito que él recibió, o que a él se le estaba dando para que se le comiera, allí habían escritas endechas, lamentaciones y ayes. Quiere decir que hay una relación paralela perfecta entre lo que escribió Ezequiel y lo que escribió Juan en Apocalipsis. Ambos tienen una visión del trono de Dios, ambos están observando a los seres vivientes que están rodeando el trono de Dios y a ambos se les da un mensaje para que lo entreguen a la iglesia y es un mensaje para una iglesia rebelde, dice Ezequiel. El Señor dice en los mensajes a las 7 iglesias, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el Señor está diciendo que mucha gente no quiere escuchar el mensaje. No queremos escuchar el mensaje que se le dio a Éfeso, has perdido tu primer amor. No queremos escuchar el mensaje que se le dio a Pérgamo, estás en el trono de Satanás. No queremos escuchar el mensaje que se le dio a Teatira, permites que esa mujer que se dice profetiza enseñe y engañe a mis siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. No queremos escuchar el mensaje a Filadelfia, a Sardis, donde dice que tienes nombre que vives pero estás muerto. No queremos escuchar el mensaje a Filadelfia, donde dice he dado una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar porque tienes un poco de paciencia y has soportado con paciencia y todavía retienes mi nombre. Y finalmente no queremos escuchar el mensaje de la Odisea. Aquí tú dices que eres rico y que estás enriquecido y no sabes que eres un miserable, desnudo, pobre, un ciego.
Y el Señor entonces dice, el que tiene oído, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces continuando con Ezequiel, en el capítulo 3, él dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que encuentras. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. En este caso, en Ezequiel, noten ustedes el calificativo que se le da al profeta. Se le llama hijo de hombre. Esta expresión es la misma expresión que se usaba para llamar a Jesús. Se lo llamaba el hijo del hombre. A Ezequiel se le dice, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y dice la Biblia, abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y luego dice, y fue en mi boca dulce como la miel. Un paralelo impresionante con lo que sucede en Apocalipsis. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras tú no entiendas. Y si a ellos te enviare, ellos te escucharían. Noten ustedes el sarcasmo que utiliza la palabra cuando Dios se dirige al profeta, le dice, tú estás en Babilonia y yo no te estoy enviando a que les prediques a los babilonios. Yo te estoy enviando que le prediques a Israel, a tu pueblo, a la gente que te entiende tu lenguaje. Y es capaz que si yo te enviara a ti a predicarle a los babilonios que tienen un lenguaje diferente, ellos te escucharían. Y luego dice, versículo 7, pero la casa de Israel no te va a querer escuchar porque no me quieren escuchar a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Así que, si el mensaje a Ezequiel que Dios le dio venía en un rollo y el Señor le dijo, toma y cómetelo, va a ser dulce en tu boca como la miel. Y si el Señor le dijo, cuando tú vayas a la casa de Israel a decirle las cosas que dice este rollo, ellos no van a querer escuchar. Porque son obstinados, son tercos, son duros de frente, dice el Señor. Son duros de frente y son obstinados de corazón. Y luego dice, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. Así que no les temas, no les tengas miedo delante de ellos porque son una casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho el Señor Jehová, escuchen o dejen de escuchar. Y dice la Biblia que lo levantó en espíritu y escuchó detrás de él una voz de gran estruendo. Qué paralelo tan impresionante con lo que le pasó a Juan, que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Así que entonces lo que tenemos en Apocalipsis no es otra cosa que la repetición de lo que sucedió en Ezequiel. Entonces en Apocalipsis, en el capítulo 5, y volvemos para allá, volvemos al capítulo 5 de Apocalipsis, en los versículos 1 en adelante dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo o un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro? Voy a cambiar la palabra libro por la palabra rollo, porque la palabra libro no es la palabra más adecuada para nuestra cultura, porque nos imaginamos lo que no es. Si hablo de rollo, ustedes se van a imaginar algo que se enrolla, y es precisamente lo que yo quiero que imaginemos. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo, escrito por dentro y por fuera. En el Ezequiel dice por delante y por detrás, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos?
El martes yo les comentaba algo interesante. No se puede abrir el libro sin que se desaten los sellos. Es decir, el rollo no se puede desenrollar a menos que le quitemos los sellos. Pero aquí la pregunta es, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Entonces les decía yo que la pregunta está hecha de una manera que pareciera que estas dos son acciones diferentes. Abrir el rollo es una cosa y desatar sus sellos es otra acción. Entonces dice la Biblia en versículo 3 que ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el rollo ni aún mirarlo. Y esto que estoy diciendo, bueno, esto que está diciendo la Biblia, pone las cosas un poco más interesantes para analizarlas, porque dice que lo que está pasando aquí es como una especie de reunión general en el cielo, donde hay mucha gente. Y aquí dice que en el cielo ninguno podía abrir el rollo. Si la Biblia dice que en el cielo ninguno podía abrir el rollo, fue porque se miró, se analizó, se buscó, se investigó quiénes en el cielo tendrían la capacidad o serían dignos de poder abrir ese rollo particular. Y definitivamente no se encontró a nadie en el cielo. Y cuando hablamos del cielo, hermanos, estamos hablando del cielo habitado de Dios, sus mundos, todos aquellos personajes y seres que habitan en otros planetas y que simplemente son diferentes de nosotros, es verdad, son diferentes a nosotros, pero son creados por Dios y no han caído en el pecado. Pues entre ellos no se encontró ninguno digno. ¿Cómo es posible que un ser que no tenga pecado no tenga dignidad para abrir este rollo si no tiene pecado? O un ángel. Los ángeles no han pecado. O un querubín cubridor. ¿Por qué un querubín cubridor no podría abrir el rollo y ni siquiera mirarlo, dice la palabra? Quiere decir, hermanos, que esta dignidad de la cual está hablando la Biblia no se trata de una dignidad de ser. No se trata de una condición. Simplemente no se trata de no ser simplemente pecador. Aquí estamos hablando de otra cosa, pero vamos a continuar con la lectura porque seguramente a medida que sigamos con la lectura vamos a descubrir qué cosa es lo que necesitaba la persona tener para ser digno o el ser que pudiese abrir el rollo que necesitaba tener para ser digno. Y vi un ángel fuerte que pregonaba en gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el rollo, ni aún mirarlo. Y Juan dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno. ¿Se dan cuenta? Se hizo una búsqueda, se hizo una investigación, no solamente en el cielo, también se hizo una investigación aquí abajo en la tierra. Y déjenme decirles algo que es muy apropiado para la ocasión en el libro de Job. Escuchen bien lo que dice el libro de Job. En el libro de Job, el Señor está hablando con Satanás y le dice así. Jehová dijo a Satanás, capítulo 1, versículo 7, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Noten ustedes las palabras de Dios a Satanás. Dios está colocando a Job como un testigo único, perfecto, irreprensible en la tierra. Dice, no hay otro como él en la tierra. Ahí está uno que podríamos nosotros decir, Job pudo haber sido digno.
Pero podríamos también hablar de Enoc. La Biblia dice en Génesis que Enoc, cuando tenía 365 años, caminaba con Dios, y después que se casó y tuvo hijos e hijas, fue trasladado al cielo porque siguió caminando con Dios, y ya Dios no podía tenerlo más en esta tierra porque Enoc ya no pertenecía a este mundo. Su mente estaba en el cielo y fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Vivo, transformado. Quiere decir que Enoc logró llegar al punto al cual Dios quiere que lleguen las personas que están vivas y que son cristianos. Y llegó al punto tal que fue trasladado al cielo. Él llegó a la misma condición a la cual van a llegar los 144,000. Y Enoc aparece, bueno, no aparece, Enoc aparece en Génesis, pero quería hablarles también acerca de Elías, que también fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y en el monte de la transfiguración, en Mateo, en el capítulo 17, dice la Biblia, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aquí están Elías y Moisés con Jesús en el monte de la transfiguración. Elías también fue llevado vivo al cielo. Y noten ustedes qué tan importante este personaje habrá sido, que cuando Cristo se transfigura delante de sus discípulos, Él aparece con Cristo aquí en la tierra. Y Moisés, que aunque murió, fue resucitado según dice Judas, y también aparece en el monte de la transfiguración con Cristo. Pero la Biblia dice que en la tierra tampoco se encontró a ninguno que fuese digno. Quiere decir que la dignidad de la cual está hablando Apocalipsis no se trata de haber vivido una vida perfecta, no se trata de haber vivido una vida sin pecado, no se trata de haber sido resucitado y llevado al cielo, no se trata de nada de eso. La dignidad ni siquiera se trata de ser redimido. El que es digno debe tener una característica diferente. El que es digno, según Apocalipsis capítulo 5, debe tener algo distinto. Y dice la Biblia, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Ha vencido para abrir el rollo y desatar sus sellos. Abrir el rollo y desatar sus sellos. Según entiendo yo, por lo que la Biblia está diciendo, los sellos se desatan después que el rollo sea abierto. No es que se desatan los sellos para abrir el rollo. Aunque dice el versículo 1 que el libro estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Pero pareciera como que estos sellos no son como los sellos que nosotros conocemos ahora, o bueno, en los tiempos antiguos se utilizaban sellos que se utilizaban con una especie de pasta y con el calor se sellaban para sellar cartas y documentos importantes. Eso todavía se utiliza hoy. Todavía los grandes, los gobiernos, cuando tienen que tramitar documentos muy importantes, ellos tienen un sello en caliente que utilizan para sellar los sobres y que no pueda ser abierto por nadie. Bueno, sí puede ser abierto. El hecho es que si el sello se ve que está roto, es porque alguien lo abrió. Porque es más fácil abrir un sobre que ha sido sellado simplemente con pega y volverlo a pegar o ponerlo en otro sobre. En fin, el hecho es que pareciera indicar la Biblia que abrir el libro es una cosa y luego desatar los sellos tiene que ver más con el hecho de que se desatan después que el libro está abierto. Y dice la Biblia, he aquí que la raíz de Judá,
el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y entonces dice la palabra, y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino. El martes estuvimos hablando acerca de esto un poquito. El cordero no estaba allí. Cuando se hace la descripción del trono en el capítulo 4, allí no se ve al cordero. Pero en el versículo 7 del capítulo 5 dice, Él vino. Quiere decir que no estaba. Vino y tomó el libro. A Juan le están diciendo que no llore porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Cuando Juan escucha eso, yo trato de pensar cómo se pondría Juan, qué cara habrá puesto Juan cuando le dijeron, no te preocupes, Juan, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Y quién es ese? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? ¿Qué es eso de la raíz de David? ¿Quién es la raíz de David? Por supuesto que Juan sabía, y él estudió los libros del Antiguo Testamento, y él sabía acerca de David, sabía acerca de Judá, pero cuando le dicen, noten ustedes el lenguaje bíblico del Apocalipsis, que dice una cosa y aparece otra. Por ejemplo, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y cuando se voltea ve 7 candelabros de oro. Escuchó una cosa y miró otra. Y igualmente cuando dice, y oí el número de los sellados 144,000 y después ve una gran multitud. O sea, se escucha una cosa y se ve otra, pero lo que se está viendo es exactamente lo que se está escuchando. Simplemente que se da en un lenguaje simbólico. Y dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Así que este cordero no estaba allí. Vino. ¿De dónde viene? ¿De dónde vino? Bueno, si se lo está describiendo como un cordero, como inmolado, acaba de venir de la tierra. Vino de la tierra de hacer lo que nadie hizo, de hacer la obra que nadie, que ningún otro ser pudo haber hecho. Y esa obra fue haber dado su vida en rescate por el pecador. Gracias a que el cordero fue inmolado, gracias a que Jesús dio su vida por nosotros, gracias a que Él estuvo dispuesto a dar su vida en sacrificio para salvar a la raza humana, gracias a eso Él es digno. Y gracias a eso Él aparece en Apocalipsis como el Cordero como inmolado, y por eso tiene ahora la oportunidad, el privilegio, el único que tiene el derecho de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Nadie más en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, refiriéndose a los que han resucitado o refiriéndose a los que estén muertos, porque Jesús también fue resucitado. Pero nadie pudo haber hecho lo que hizo Jesús. Y dice la Biblia que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ahora la adoración cambia de escenario. Ahora ellos no se están postrando delante del que está sentado en el trono, que es el Padre. Ahora se postran delante del Cordero. Ahora le están dando alabanza, honra y gloria al Cordero, a Jesús. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Quiere decir que es un momento de adoración celestial y es un momento en el cual también están subiendo oraciones al cielo. Es exactamente lo mismo que sucede en Apocalipsis en el capítulo 8, cuando dice la Biblia en el versículo 3,
Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que estas dos escenas son muy similares. En este caso, son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos quienes tienen las copas, las arpas y las copas llenas de incienso. Y dice la Biblia, versículo 9, y cantaban un cántico nuevo. Esto es muy similar a lo que dice Apocalipsis en el capítulo 14, donde dice en el versículo 3, que los 144,000 cantaban un cántico nuevo delante del trono. Noten ustedes que aquí dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro o el rollo. Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. En Apocalipsis 14 dice, estos cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Noten ustedes la ubicación donde están los 144,000, también están delante del trono de Dios. Pero acá, en Apocalipsis 14, no se describe el cántico. Dice, nadie podía aprender el canto, sino solo aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Noten ustedes que hay cosas semejantes. Estos cantan un cántico nuevo, aquellos cantan un cántico nuevo. Estos han sido redimidos dentro de la tierra y aquí también dice la Biblia que ellos cuando oran, cuando hacen su cántico, ellos dicen, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. La diferencia aquí está que en el capítulo 14 de Apocalipsis dice clarito que estos han sido redimidos de entre los de la tierra. En Apocalipsis 5 dice, nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Muy bien, mis queridos, son las 8:59, se nos ha ido el tiempo. Pero vamos a continuar el próximo martes con la ayuda del Señor. Vamos a continuar y entonces vamos a mirar lo que tiene que ver con la mano derecha del que está sentado en el trono. Y también vamos a terminar de leer el capítulo 5 para entonces empezar a estudiar lo que tiene que ver con los sellos. Esto se va a tornar muy interesante a medida que vayamos abriendo los sellos, así que no se lo pierdan. Y vamos a continuar cada quien en su casa a seguir estudiando la palabra, volver a la palabra, estudiar el Apocalipsis, Génesis, Éxodo, lo que a usted se le ocurra, pero estudiar la Biblia, usted solo con Dios en su casa. No se conforme con lo que escucha, estudie, averigüe, investigue, hágase preguntas, escriba, saque conclusiones, porque el Señor Jesús quiere que usted crezca espiritualmente y esa es la única forma de crecer, estudiando la palabra por su propia cuenta, no por lo que le dicen, no por lo que escucha, no por las cosas que están grabadas, ni siquiera por lo que yo le estoy diciendo acá. El único propósito de este programa es que usted se sienta motivado a regresar a la palabra. Si usted deja este programa y se pone a estudiar la Biblia por sí mismo y empieza con su método de estudiar y de estudiar y de estudiar, yo estaré muy feliz, aunque usted no regrese al programa. Porque si usted hace eso, el propósito se habrá cumplido. De todos modos, usted puede seguir estudiando la Biblia y puede seguir asistiendo al programa para que juntos estudiemos la palabra. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por permitirnos sumergirnos en el libro del Apocalipsis, especialmente en el capítulo 5. Gracias por el libro de Ezequiel. Gracias por el paralelismo que existe, que es tan claro. Gracias también por las cosas que podemos comparar y mirar y de esa manera ver dónde suceden los escenarios, dónde suceden las visiones, qué es lo que está pasando en el cielo.
Pero todavía falta mucho, Señor, por saber. Así que, por favor, bendícenos, síguenos bendiciendo, danos sabiduría para seguir entendiendo todas las cosas. Te alabamos, te damos gracias por aquellos que han estado conectados y por aquellos que van a ver esto después a través de el YouTube o grabado allí en el Facebook. Pedimos tu bendición para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Bendiciones para todos. Dice, excelente programa. Dios te bendiga. Gracias, Jennifer. Clara Inés, gracias, pastor. Dios la bendiga. Gracias, Clara Inés. Dios te guarde a ti también. Gracias a todos que están conectados. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes, ¿ok? Con la bendición de Dios a las 8 de la noche, hora este de Estados Unidos. Recuerden que se cambió la hora, por eso para algunos de repente es un poquito más temprano, es un poquito más tarde, no sé. Pero nos alegra mucho tenerles. Dios les bendiga. Feliz noche. Abrazos y muchos cariños para todos.